¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones y ahora veremos cómo resolver ejercicios de regla de 3 simple directa. Y pues vamos a hacer este ejemplo. Un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas. La pregunta es ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Obviamente a la misma velocidad, ¿no? ¿Y cuánto tiempo durará en recorrer 230 kilómetros? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables. En este caso nos están diciendo un automóvil recorre 180 kilómetros. ¿Esto qué es? Esto es distancia. O podemos escribir el número de kilómetros en 3 horas. ¿Esto qué es? Esto es tiempo. ¿Sí? Nos están hablando de la distancia que recorre el carro y el tiempo que dura en recorrer esa distancia. Ahora, lo primero que tenemos que mirar es cómo se relacionan esas dos variables, si se relacionan directamente o inversamente. Bueno, primero colocamos unos valores que ya conocemos y conocemos esto que dice el planteamiento, que la distancia que recorre, bueno, la voy a dar aquí en kilómetros y el tiempo lo voy a dar en horas. La distancia que recorre es de 180 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas. Entonces, para mirar si se relacionan directa o inversamente, pues miramos qué sucede. Si el carro hace un recorrido durante 1 hora, o sea, si disminuye el tiempo, ¿será que disminuye la distancia o aumenta la distancia? En este caso, si el tiempo disminuye, la distancia también disminuye porque obviamente en menor tiempo va a recorrer menor distancia, pero cuando aumenta el tiempo, también aumenta la distancia, porque entre más tiempo dure recorriendo el carro, más distancia recorrerá. Entonces, como si disminuye una variable, la otra disminuye, y si aumenta, la otra también aumenta, entonces esto es una regla de 3 simple directa. ¿Por qué? Porque las variables están relacionadas directamente. Una aumenta, la otra aumenta, o una disminuye y la otra automáticamente disminuye. Pero ahora vamos a mirar las preguntas. Entonces, primera pregunta dice ¿cuántos kilómetros? ¿Dónde pondré la pregunta? ¿En la distancia o en el tiempo? En este caso, como me están hablando de kilómetros, la pregunta es ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Entonces, 180 kilómetros en 3 horas y la pregunta es ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Siempre con cualquier ejercicio hay que hacer esto. O sea, primero colocar los títulos, digámoslo así, de las variables. Segundo, colocar los dos datos que siempre tengo que conocer. Y tercero, colocar el dato que conozco y la pregunta. Y como es una regla de 3 simple directa, entonces aquí vamos, la forma más rápida, digámoslo así, es hacer una X y multiplicar las parejas. Entonces, aquí diríamos que la X es igual y multiplicamos las parejas, pero en este caso, ¿cuál pareja de datos está completa? Si ustedes observan aquí está el 3 con la X, esa no está completa, y la otra pareja es el 180 con el 2. Esa pareja está completa, entonces multiplicamos 180 por 2 y dividimos por el otro dato que nos quedó. ¿Cuál es el otro dato que nos quedó? El número 3. Esa es la forma más rápida, como les digo. Aquí hacemos la operación, 180 por 2 es 360 y si eso lo dividimos por 3 nos da 120. ¿120 qué? ¿Qué nos estaban preguntando? La distancia, o sea 120 kilómetros. Entonces la respuesta, la pregunta era ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? La respuesta sería en las 2 horas recorre 120 kilómetros. Vamos ahora con la otra pregunta. Hacemos exactamente lo mismo. Dejamos estos dos datos que ya conocíamos, los del planteamiento, que en 180 kilómetros dura 3 horas. Y ahora vamos a trabajar con la otra pregunta. O sea, ya esto de abajo no me servía porque era para la pregunta número 1. Ahora en la pregunta número 2, ¿qué dice? Dice ¿cuánto tiempo durará? Entonces la X ya no la coloco aquí porque aquí es distancia. La pregunta es ¿cuánto tiempo durará en recorrer 270 kilómetros? Los 270 kilómetros los coloco aquí en la distancia. Y como ya sabíamos que estas dos variables eran directas, entonces ya sabemos, hacemos una X y escribimos. La X es igual. ¿Cuál es la pareja que me quedó completa en este caso? Miren que aquí está el 180 con la X, pero la otra pareja es el 3 con el 270. Esos datos están completos, entonces multiplicamos 3 por
270 y eso lo dividimos por el otro dato que nos quedó, que ¿cuál es? El que está de pareja de la x, que es el número 180. Y hacemos las operaciones 3 por 270, que es 810, sobre 180. Aquí esta división, por ejemplo, la forma más sencilla de hacerla, acuérdense que cuando los números terminan en ceros, podemos quitarlos. Quito un 0 con un 0 y aquí me queda 81 dividido en 18. Esta división la pueden hacer en la calculadora o en algún lado. Y la respuesta 81 dividido en 18 es 4,5. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era el tiempo? Y el tiempo está dado en horas, o sea 4,5 horas. Y esta es la respuesta. Acuérdense que cuando hablamos de decimales, el coma 5 quiere decir medio, o sea, dura 4 horas y media. ¿Sí? Entonces también se puede decir 4 horas y media o 4,5 horas, eso está correcto. Como siempre les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces las dos preguntas son ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 horas? Y ¿cuánto tiempo durará en recorrer 300 kilómetros? Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Y aquí están las dos respuestas. Esta sería la operación para la primera pregunta. En 5 horas recorre 300 kilómetros y esta es la operación para la segunda pregunta. Entre 300 kilómetros duraría 5 horas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones y proporciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más,